Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Señor, gracias. Yo te doy en esta mañana. Padre, esto es un encuentro en el que tú hablas conmigo. Padre, este es un encuentro personal entre tú y yo. Puedo decir, Padre Celestial, que soy yo quien te necesito aún más. Padre, tú trabajaste conmigo a la hora de dar esta enseñanza, y deseo que mi hermano, mi hermana, la persona que tengo al lado y todos aquellos que tengan necesidad en esta mañana sean llenados por tu palabra. Tu palabra, lo decía hace poco, lámpara es a tus pies mis caminos. Es quien nos dirige, quien nos enseña, quien nos nutre. Padre, hoy deseo que me hables a mi vida primeramente para ser fuente de comunicación a tu iglesia. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema tiene por título, esta predicación, principios bíblicos o caprichos evangélicos. Amén. Principios bíblicos o caprichos evangélicos. Quisiera, antes de desarrollar este tema, amado, que analice su vida. Amén. Analice cómo ha sido su camino, su andar como cristiano. De verdad, esto es serio, amado hermano. Muchos consideran que el evangelio es algo fácil, pero no, es algo serio. Amén. Por ende, quiero decirle a usted que deje de pensar en otra persona. Si está aquí, de verdad, quisiera que pensara en usted mismo y dejara de pensar en la santidad del pastor, dejara de pensar en la santidad del líder. Por favor, deje de pensar en la santidad de su cónyuge y piense en usted. Yo he pensado en mí a la hora de dar esta enseñanza y creo que soy el primero en colocarme en el microscopio de Dios, amén.
de verdad deje de pensar en la persona que tiene al lado y haga un serio análisis de su vida. Amén. ¿Sabe? Muchos consideran un error hablar del poder de Dios. Creo que es un error. Hablar de la vida abundante de Dios para muchos comunicadores ha sido algo que suele ser difícil porque se ha malinterpretado a la hora de hablar del poder de Dios y a la hora de hablar de la vida en abundancia con el Señor. Amén. Pero considero que no debemos pasar por alto el poder de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y creo que en el caminar diario de un cristiano se debe manifestar el poder de Dios. Amén. Se debe manifestar la vida en abundancia. Por eso el Señor dijo en su palabra: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces, de verdad, quisiera que analizara su vida. Amén. El poder de Dios no es un capricho evangélico, amado. Cuando hablamos de vida en abundancia, la vida en abundancia con Dios, no estamos hablando de prosperidad. Así que no se asuste a la hora de decir prosperidad o el mal llamado evangelio de la prosperidad. La vida abundante con el Señor se traduce en la santidad que tú tienes para Él. Si hay algo que creo, amado, es que Dios nos hace prósperos. Sí, yo lo creo, pero no solamente en el ámbito económico o en tu empresa o en tu vida personal o en tus bolsillos. No sé cómo referirme a esto, pero yo creo que existe una prosperidad integral, no solamente económica. Creo firmemente que existe una prosperidad física. Aquella persona que está enferma llega a los pies de Cristo, es sanada de un cáncer, es sanado de un SIDA, es sanado de un VIH, de un virus de papiloma humano. Yo creo firmemente en eso, creo en el poder de Dios. Y creo que Dios nos sana de nuestras dolencias, eso lo dice su palabra. Creo en la prosperidad emocional. Aquello que motivaba a un hombre a ser malandro, a ser brujo, aquello que motivaba al hombre a mentir, aquello que motivaba al hombre a ser una persona alejada de Dios, pero cuando llega a los pies de Cristo cambia y es testimonio para todo aquel que cree. También creo en la prosperidad espiritual, hermano, cuando tú antes no orabas y ahora empiezas a clamarle a Dios. Cuando antes tú no creías y empiezas a desarrollar tu fe. Creo firmemente en esa prosperidad espiritual cuando tú antes no leías la palabra y ahora te comes los capítulos de ella. Amén. Eso es prosperidad, hermano. Entonces puedo decir, yo soy un hombre próspero. Yo no sé si usted lo dice también, pero dígale a la persona que tiene a su lado, quien lo crea, yo soy un hombre próspero. En mí se ha manifestado la palabra de Dios. Amén. La vida abundante está disponible para todo aquel que cree. Las palabras de Jesús no fueron palabras que fueron intangibles. No, la palabra del Señor y el Señor Jesucristo refería: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque el pensamiento mundanal, hermanos, el razonamiento del sistema con respecto a la vida en abundancia es tener a su lado las cosas, las personas y las circunstancias adecuadas. Pero según Dios hace una transformación por completo y dice, hay un cambio total. Según Dios, la vida consiste en ser la persona que Dios ha diseñado con propósito, a pesar de las cosas, a pesar de las personas y a pesar de que las circunstancias no sean las apropiadas. Es decir, que tu vida cristiana no depende del pastor. Tu vida cristiana no depende de las personas que vienen a un ayuno. Tu vida cristiana depende de ti, si tú buscas al Señor. Es por esto que muchos se asustan a la hora que dice el pastor va de viaje. Ay, el pastor va de viaje, se va. No, yo no voy. Es que no se siente la unción. No se siente
lo mismo. Amado hermano, cuidado con esto. Cuidado con sus caprichos. Amén. Toda prosperidad que venga sin un proceso no es de provecho eterno, sino un capricho terrenal. Dios no tiene hijos caprichosos, amados, no, que piensan que por su manera de pensar Dios se va a manifestar en su vida con poder. Para nada. Dios escoge a las personas. Amén. Es decir, que su felicidad, mi querido hermano, no depende de las cosas tampoco. Su felicidad no puede depender de un ministerio. Su felicidad no puede depender de su empresa. Su felicidad no puede depender del carro que usted tiene. Porque el día el que no lo tenga, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida el día que no tenga estas cosas? Su vida, su felicidad no va a depender de las personas. Porque si usted pierde a su hijo, ¿usted se va a apartar del evangelio, hermano? Si usted pierde a su esposo, si usted se divorcia, hermano, ¿usted se va a apartar de Dios? Por eso, quizás como comunicadores, creo que lo más fuerte es hablar de estos términos, amados, porque quizás para muchos es muy duro decírselo. Uno no quisiera decírselo, pero simplemente por el hecho de que somos administradores del reino, somos hombres de Dios, tenemos que decírselo porque les amamos, hermanos. Les amamos. Cuando nosotros le decimos a usted, congrégate, no dejes de asistir a la iglesia, no lo estamos diciendo porque es un capricho ministerial, amado. Lo estamos diciendo porque aquí vas a recibir palabra de vida eterna. Dijo Pedro, ¿a quién iré yo, Señor, si no es a ti? Que tú tienes palabra de vida eterna. Cuando nosotros te decimos, amado, que te involucres en los ministerios, que trabajes para el reino, que trabajes y evangelices, no lo estamos diciendo por un capricho, lo estamos diciendo porque Dios te ha llamado a ti. Mateo 28, versículo 19 lo dice, amado. Por eso te estamos diciendo, amado, que tampoco tu felicidad depende de las circunstancias. Ayer decía el pastor algo muy importante, muchos están esperando un golpe de suerte. Ahora, mi amado, si no llega ese golpe de suerte a su vida, ¿usted se va a apartar de Dios? Si lo botan de su trabajo, amado hermano, si no consigue el cupo a la universidad, amado, es cuando usted se tiene que agarrar más de Dios. Agárrese de Dios, amén. Hay algo peor que morir, hermano, y es vivir sin sentido. La felicidad del individuo depende de la razón de su existencia. Nosotros aquí tenemos un propósito, hermano. En esta tierra hemos venido a cumplir un propósito. Entonces, muchas personas uno les pregunta acá en la iglesia, ¿para qué fue usted creado? Por eso analice su vida. ¿Por qué fue usted creado, hermano? ¿Entiende el principio de santidad? La santidad es una virtud traspasada por Dios a sus hijos. Esa virtud le mueve a ser íntimo con Dios, lo mueve a utilizar el poder de Dios para evitar la impiedad, para vivir en santidad. Es por eso que hay muchas ovejas cómodas en los corrales. Y quizás hoy lo vivo como pastor, no lo entendía antes, cuando el pastor lo decía, ahorita lo entiendo. Muchas ovejas cómodas en los corrales. Hay comodidad en los pastores, amados. Hay mucha comodidad. Hay mucha comodidad en los profetas de Dios, decepcionados porque las cosas no han salido como han deseado y utilizan métodos para que la gente llegue a sus iglesias. La santidad no podemos obtenerla por sí sola, amado hermano. La santidad depende de Dios. Él nos hace santos. Yo estaba encarcelado. Allí en esa cárcel era esclavo y tenía que seguir órdenes explícitas de mi amo llamado Satanás.
Pero hubo un proceso llamado por Dios que se llama búsqueda de Dios, el cual Él nos llama. El pecado nos hace dependientes de la carne, amado hermano, y solo hace falta 1 miligramo de arrepentimiento para sentir el poder de Dios. Solo hace falta 1 miligramo de arrepentimiento, amado hermano. No había nada que llamara la atención de Dios. Él se fijó en mí, Él se fijó en nosotros, amado. Por su gracia, Él me compró, me redimió de pecado. Estaba en una tienda exhibido por Satanás y Él me estaba vendiendo y seguía órdenes explícitas de Él. Jesucristo me declaró libre, me justificó. A través de Jesucristo soy posicionalmente santo, amado hermano. Es decir, que ya el pecado no se enseñorea en nosotros. Pero aún así, del mundo, venimos con ciertos caprichos y los queremos implantar en la iglesia. Amén. Hoy le vamos a dar fuerte a esos caprichos. Amén. Un capricho evangélico no me hace diferenciar el equilibrio que tengo con Dios. Amén. Por eso el extremo de pensar que Dios provee todo me lleva al abuso de la gracia y me coloca en un estado de libertinaje. Empiezo a abusar de Dios. Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Esto significa que ni pase el pensamiento por tu mente. Hay muchos hombres de Dios, adoradores de Dios, que aún no han doblegado su carne, amado hermano, y creen en un evangelio microondas, se calientan por eventos. El otro extremo de pensamiento motiva a muchas personas a hacer cosas para agradar el favor de Dios, y es el legalismo. Amén. El centro de la vida cristiana está en aquel individuo que sabe que es santo por Dios, que es llamado, apartado, redimido, salvado, asegurado, sellado por toda la eternidad. Lucha por ser íntimo con Dios y esto se traduce en una vida cristiana normal, hermano. La vida cristiana normal me ayuda a entender que debo crecer apropiadamente, tener prioridades ordenadas, cambio adecuado y dirección correcta. Voy a hablarle al respecto de eso. Por ejemplo, el crecimiento apropiado. ¿Usted está creciendo, hermano? ¿Está creciendo en su fe? Anote este principio. Es un acto de necedad esperar un desarrollo inteligente sin experimentar un crecimiento en el presente. Se lo repito. Es un acto de necedad esperar un desarrollo inteligente sin experimentar un crecimiento en el presente. ¿Ha crecido en su fe, hermano? ¿Ama más a sus hermanos? ¿Su tolerancia? ¿Tolera al hermano que tiene a su lado? ¿Perdona? ¿Tiene paciencia para los que la necesitan? Analice su vida. ¿Está trabajando más para la obra? Porque hoy muchos cristianos desarrollan su crecimiento de una manera muy desorganizada. Y por eso quiero hablarle de las prioridades ordenadas también. Hay muchos que le dan más importancia a lo que tiene precio y no a lo que tiene más valor. Ayer hablaba el pastor Carlos en el taller de liderazgo que hay que ser eficaz, eficiente y efectivo. Pero no muchas veces el ser efectivo me va a ayudar a ser eficaz. Puedes hacer 100 cosas, pero si no las haces de manera adecuada, entonces no estás siendo eficaz. Amén. Muchos comienzan a hacer el final y terminan haciendo lo que deberían hacer primero. ¿Está amando a su cónyuge? ¿Está respetando a su esposo, a su esposa? Es muy bonito predicar, hermano. Es muy bonito llevar la palabra, hacer misiones, pero ¿estás haciéndolo
con tu vecino. No le voy a hablar de más de eso porque creo que me estoy incomodando hasta a mí mismo. Amén. Ahora, el cambio adecuado. La palabra del Señor dice en Romanos 12, 1 y 2, no os conforméis al mundo, no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Cuando consigo la palabra transformación, entiendo, según el griego, y razono esa palabra y consigo la palabra metamorfosis. Hay un cambio por completo en la vida del cristiano. Amén. Muchos vienen a la iglesia, pero sus mentes están cautivas en un sistema apartado, hermanos. Por eso le digo, no se traiga el mundo a la iglesia. No se lo traiga, cambie. Cambie. Hermano, no te lo traigas. Es un acto de irresponsabilidad seguir y esperar un futuro diferente sin experimentar cambios en el presente. Amén. Es un acto de irresponsabilidad seguir y esperar un futuro diferente sin experimentar cambios en el presente. ¿Hacia dónde dirige su vida? Ese sería el cuarto paso. Porque no hay nada peor, amado hermano, que haber recorrido gran paso, gran trayecto en su camino y darse cuenta que iba en la dirección equivocada. ¿Hacia dónde va dirigiendo su vida? ¿Hacia dónde va dirigiendo su familia, por ejemplo? ¿Hacia dónde va dirigiendo sus pasos? ¿Cree que chuleteándose, amado hermano, usted va a alcanzar un título verdadero? Sí, el título quizás puede ser una carne de res allí, pero ¿cree que esa es la dirección correcta? ¿Hacia dónde dirige su vida? ¿Hacia dónde dirige su enfoque? ¿Hacia dónde dirige su ministerio, amado hermano? ¿Sabe? Isaías se había acomodado a este sistema. Hace 2 años estudiamos el libro de Isaías y analizábamos el libro completo y nos dábamos cuenta que Israel estaba apartado de Dios. Entendíamos que estaba totalmente dividido el pueblo de Israel en el reino del norte, el reino del sur. Pero Isaías se había acomodado a este sistema y de repente Dios empieza a trabajar en su vida. Judá, una sociedad decadente, caracterizada por ir bajo sus propios principios. Aunque Dios había establecido sus principios, Israel se alejó de ellos para seguir sus propios caprichos. La iglesia hoy en día está olvidando también los parámetros bíblicos y dejándose llevar por sus propios caprichos. Isaías estaba también confiando en un hombre, estaba confiando en personas, estaba confiando en cosas y en circunstancias, tal y como muchos de nosotros, amados. ¿Sabe? Cuando analizamos la historia del rey Uzías, nadie comienza en un capítulo, escúchese muy bien, nadie comienza en un capítulo a hablar de algo tan trascendental que fue la muerte de Uzías, sino ha experimentado algo en su vida. Isaías escribe, en el año en que murió el rey Uzías, ¿sabe? Uzías murió súbitamente. ¿Por qué? La esperanza del pueblo de Israel estaba en un hombre, en Uzías. Y el pueblo de Israel estaba confiando, bueno, ese es el hombre de Dios, él es el que va a representar al pueblo de Israel. Y de repente el Señor se lo lleva. El Señor permite su muerte. ¿Sabe, amado hermano? Dios empieza muchas veces a quitarnos nuestras comodidades para que entendamos que dependemos de Él. Dependemos de Él. Nosotros no dependemos de un hombre, amado hermano. Isaías estaba completamente confiando en un hombre, al igual que todo el pueblo de Israel. Y Dios empieza a trabajar su vida. Lo empieza a llamar. Y podemos analizar el capítulo y podemos analizar en el versículo 1, si me acompaña. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso se llama control soberano, amado hermano.
Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Eso me llama poderosamente la atención, la palabra, el término Santo, Santo, Santo. ¿Sabe? Dios no está asustado, hermano. Dios no se está preguntando qué va a hacer con Venezuela. Dios está en un completo control soberano. Dios no se está preguntando qué hacer con los políticos de Venezuela. Dios no se está preguntando qué hacer con Palestina, con Afganistán. Dios no está asustado, hermano. Aunque no entendamos, Dios utiliza las circunstancias para recordarnos que Él está en control soberano. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amado hermano, Dios no se está preguntando qué hacer con tu matrimonio. Dios no se está preguntando qué hacer con tu vida. Dios, aunque tú no lo creas, está en control soberano. Así tu hijo no esté acá en el evangelio contigo. Dios está en control soberano a pesar de ese hombre que no te entiende, mujer, o esa mujer que no entiende tus pasos, querido amigo. Dios revela su carácter santo con claridad para que humildemente reconozcamos nuestra falta de santidad y busquemos su intimidad. Dios comienza a mirarnos con su microscopio, amado hermano. ¿Sabe el término santo, santo, santo? Es lo más alto de la santidad. Por eso yo le digo, si Dios es santo, 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 ¿puede estar en una discoteca, amado hermano? No, ¿verdad? Por eso si Dios es santo, 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 ¿está con usted peleando con su vecino? El término santo, santo, santo es lo más extremo. Es como cuando conseguimos vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios quiere que tengamos intimidad con Él, amado hermano. Dios empezó a trabajar con Isaías de esta manera. Empezó a purificarlo, empezó a limpiarlo. No había nada que agradara a Dios, a Isaías, disculpen. Con respecto a Dios, cuando el hombre reconoce su pecado y admite que pecó y se arrepiente, Dios lo limpia para que siga viviendo santamente. ¿Sabe? Isaías empezó con este proceso. Él reconoció, lo podemos analizar en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. A pesar de que nuestra condición muchas veces no agrade a Dios, amado hermano, todavía podemos ver su poder, así como Isaías lo vio. Estaba acomodado, hermano. Isaías estaba acomodado al mismo sistema. Era difícil para Isaías. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo se estaban manifestando terroristas. Terroristas como que son difíciles hasta de pronunciar. Nombres como Tiglat-Pileser, Salmanasar, Sargón. Estaban siendo hombres que estaban aterrorizando a los pueblos. Y el pueblo de Israel estaba siendo representado por Usías. Pero Dios en su infinita misericordia se lleva a Usías. Y entonces el pueblo sí se asustó. Ahí sí, busquemos al pastor, busquemos a los hermanos que oran. Cuando Dios nos empieza a quitar la comodidad, hermanos, ahora sí voy a evangelizar porque Dios me llamó. Amén. Hermano, usted está siendo cómodo. ¿Se siente cómodo acá en la iglesia? Preocúpese. Preocúpese si se está sintiendo cómodo. Porque no hay nada peor que sentirse cómodo, porque el Señor empieza a quitarnos las cosas. Amén.
Él nunca nos desecha. Él siempre está disponible para ti y para mí, amado hermano. Escucho a muchos comunicadores hablar y desacreditar a sus consiervos. Antes de ceñirse a la palabra de Dios, a la misma Biblia, y hablar con la persona y resolver sus inconvenientes, en vez de hacer una gracia, terminan haciendo una morisqueta, amado hermano. En vez de llegar y resolver los problemas de una manera civilizada, terminan haciendo un gran daño al evangelio. No entendemos, hermano. Nos estamos trayendo las mismas costumbres del sistema y queremos resolver igual que resolvemos en el mundo los problemas de la iglesia, y terminamos haciendo un daño a las personas que nos visitan. Admitamos cuál es nuestro problema, hermano. ¿Cuál es tu problema, hermano? No me conteste. Pero si en algo estoy seguro es que el poder de Dios toca nuestra debilidad. La palabra de Dios dice: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Si le va a dar un fuerte aplauso, déselo de manera histórica al Señor. Cuando el hombre determina vivir limpiamente, amado hermano, Dios le levanta para que viva santamente y lo usa grandemente. Le repito nuevamente, cuando el hombre determina vivir limpiamente, Dios lo levanta para que viva santamente y lo usa grandemente. Cuidado, porque muchos malinterpretan este término. Cuando yo le digo Dios lo usa grandemente, no es que usted va a estar dentro de una cámara de televisión, ni que le va a llevar por muchas misiones. A veces las pequeñas cosas hacen grandes diferencias, amén. Cuidado también con aquellos que dicen que tienen un gran ministerio, porque muchos de ellos tienen un gran ministerio público, pero un pésimo ministerio en privado. Cuando existe la santidad de Dios, Dios coloca su disponibilidad para que nuestra misión se ejecute. Dios respalda nuestro trabajo cuando determinamos vivir limpiamente para Él. Cuando Dios nos lleva en santidad a una misión, Él nos dice la verdad para que no tengamos decepción. Pero cuidado con tus caprichos, amado hermano. Y voy a hablar de ello en esta mañana. ¿Queda poco? ¿Sí? ¿Queda suficiente tiempo? ¿Ya va a terminar? Voy a hablarle de eso. Son 10 nada más. La comodidad en los corrales. Hermano, ¿saben? En los corrales hay mucha humedad. ¿Está usted siendo frío? ¿Está pensando en irse de la iglesia por X o por Y? Yo le digo en esta mañana, quédese acá, porque acá va a recibir palabras de bendición y de vida eterna. Amén. Se lo digo, amado hermano, porque nadie va a orar por tu necesidad en un banco o en una universidad o en tu trabajo. Acá te consigues con hombres y con mujeres que han pasado por situaciones parecidas y te pueden ayudar con su testimonio. Aquí te consigues hombres de Dios que claman por ti y te pueden dar una palabra de bendición. Por eso no te vayas. Si estás pensando en irte por las circunstancias que hayas tenido, quédate. Otro es la impertinencia, amado hermano. La comodidad trae impertinencia en muchos hombres de Dios. Antes, cuando comenzaste a servir a Dios, amabas al Señor, estabas en el primer amor, colaborabas en todos los ministerios. Ahora no aguantas, criticas al diácono, criticas al pastor, preguntas por qué no se hace aquello, por qué no se hace esto. Y eso trae algo que no te va a nutrir, amado hermano. Otro es la indiferencia. Bueno, el pastor que se la resuelva el hermano o el líder, que se la resuelva como puedan.
No, amado hermano. Que la comodidad no toque tu corazón y siempre estés presto para servir a quien lo necesite. No estamos aquí para solamente recibir, estamos también para dar. Amén. Otro factor o capricho es el egoísmo ministerial. Esto ha dañado a muchas iglesias porque hay hombres que se creen indispensables. Si no estoy yo, el ministerio se echa a perder. Bueno, no están las personas de oración, ahora pues es imposible que se manifieste la presencia de Dios. No, amado hermano. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estará la presencia de Dios. Esto no es cuestión de herencia, amado hermano, ni cuestión de quien haya trabajado más o quien esté trabajando menos. Es cuestión de que cuando hay un hombre que está dispuesto a servir limpiamente, Dios lo usa grandemente. Amén. Otro factor o capricho es el gnosticismo teológico. Hombres de Dios que creen que por saber más hermenéutica, teología, oratoria, creen que pueden pasar por encima de aquel que no conoce mucho de la palabra. No, amado hermano, si este capricho está tocando tu vida, preocúpate. Preocúpate porque ese capricho no lo hemos traído del mundo. Creer que es porque sepas más o porque conoces más palabra, tienes a Dios agarrado de la chiva. No, eso no es así. Este sí le va a dar duro a muchos, y disculpe que se lo diga, el catolicismo evangélico. ¿Sabe? Muchos creen que aceptar a Cristo es seguir con las mismas costumbres y solamente se congregan los domingos en la iglesia. ¿Sabe? Olvídese del tango que Gardel murió, amado. El poder de Dios no se va a manifestar de esa manera en su vida. Si usted piensa que tiene que seguir los mismos patrones de conducta que habían antes, eso no va a suceder. Si usted quiere que se manifieste el poder de Dios en su vida, de esa manera no va a suceder. No es de domingo en domingo. ¿Y los otros días de la semana? ¿Cómo es tu conducta durante los demás días de la semana? Otro, el hedonismo cristiano. El hedonismo, según el filósofo Epicuro de Samos, es creer que el placer es todo. Y es por eso que muchos no cambian su vida. Que están en el evangelio y no cambian. Siguen con los mismos patrones de conducta. Siguen con los mismos patrones que viven en un mundo. Salen del servicio y van a la licorería. Salen del servicio y le gritan a sus esposas. Salen del servicio y creen que Dios se va a manifestar en sus vidas de manera poderosa con ese patrón de conducta. Y no es así. No es así. Por eso es que hay muchos pastores también, amado hermano, que no han doblegado su carne y esperan una manifestación poderosa, que el río Chama se les abra. Y no va a suceder de esa manera. Gritan a los hermanos, gritan a todo el mundo, pasan por encima de todo. No, amado hermano. El animismo animismo congregacional. Creer que todo es culpa del diablo. Todo es espiritual. Y muchos dicen, ay, cayó en pecado, el diablo le metió una zancadilla y cayó. No, eso no es así. Pecó porque le gusta pecar. Le gusta pecar. Yo creo firmemente patenté lo que dijo el pastor Carlos hace algunos días. Creo que el diablo nos va a meter abogados, hermano.
porque le estamos echando culpa de cosas que Él no ha hecho. Y todo es espiritual, todo es un animismo. Que si Dios me tiene que revelar a mí, me tiene que revelar para yo ir. Hermano, Mateo 28, versículo 19. Así. Si le tiene que revelar, que ahí está la palabra. No tiene más de qué agarrarse. No tiene más de allí. Porque no, créame que no va, el río Chama no se va a abrir. Créame. Para decirle Dios a usted que usted tiene que ir a la calle a evangelizar. No va a pasar. Dios ya lo estableció en su palabra. Otro capricho, las costumbres humanas. Creer que tú eres salvo por colocarte una falda. Lo veía durante el transcurso del trabajo que se está realizando en Chiguará. Gente que piensa que con patrones humanos va a alcanzar el poder de Dios. Y terminan haciendo un daño, la gente no termina de aceptar. El sentimentalismo personal. Si no va el hermano conmigo, entonces yo no voy. Entonces tenemos un capricho personal. No, si el pastor no está el domingo, pues no se siente lo mismo. Esos son caprichos, hermanos. Esos son caprichos suyos. No, es que es diferente. Es que este grita menos, este habla más, él habla más refinado. No, amado hermano. Basta solamente una palabra dirigida por Dios para cambiar el corazón de una persona. Basta solamente una palabra. ¿Sabe? Hace unos días, estando hablando con Gustavo, yo le decía, pero, que no le gusta que griten. Bueno, entonces que no vayan a una campaña de Rudy Gracia, porque ese sí grita. Y a veces es una sola palabra, hermano. Es una sola expresión. Pero no es el hombre, es Dios. Es Dios que trabaja. Amado hermano, el politeísmo interpersonal. Creer que Dios se va a manifestar cuando viene alguien de otra ciudad. Es por eso que uno ve, el hermano, venga para acá, agarre para acá. No es Dios, ese es el ungido de Jehová. No. Entonces cuando está el hermano arrodillado orando por ti, no actúas de la misma forma. Cuidado, amado hermano. Cuidado con este politeísmo, porque estamos haciendo dioses a hombres. Y entonces las revelaciones de ellos son sumamente importantes. Y quizás también Dios la ha hablado por medio de personas de acá de la iglesia. Valora a tu hermano, valórale, respétalo, ámale, ayúdale. Si está necesitado, corrígele. Otro, amado hermano, el agnosticismo pentecostal. Creer que Dios está por su lado y yo por el mío. Que Él está por allá y bueno, yo ejecuto de esta manera. Pero déjate ayudar. Cuando te dicen ora, ayuna. No. Yo así hago esto y hago de esta manera. El hermano por su lado y el hermano por lo mío. Y estamos haciendo de la iglesia de Dios un capricho personal, hermano. Créame, amado hermano, que Dios determina usar a personas que empiezan a desarrollar su vida de manera limpia, agradable para Él poder levantarnos, para que vivamos santamente y Él nos use grandemente. ¿Tú quieres en esta mañana que el Señor te use grandemente? Amén. Vive limpiamente, porque de Él depende nuestra santidad, amado hermano. Puede colocarse en pie, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana.
Señor, tú estás hablando conmigo directamente. Padre, antes de yo dar esta enseñanza, tú hablaste a mi vida de manera personal. Padre, si alguien aquí ha tocado, Señor, yo te pido, Jesús, que tú le ayudes también. Padre, la santidad depende de ti, Señor. Padre, no hay nada en mí, que te agrade, pero sé que por la sangre de tu Hijo Jesucristo, yo soy santo. Posicionalmente soy santo, agradable a ti. Gracias por ayudarme, Padre Celestial, en los momentos